podcast de la detección metálica. Y fíjense que hoy voy a tratar un tema interesante y delicado a la vez. ¿Por qué delicado? Porque muchos podríamos decir o pudieran pensar, caray, la verdad es que peligros buscando tesoros, pues cuáles pudiera haber. Pero la realidad es que la búsqueda de tesoros encierra muchos peligros más de lo que algunos se podrían imaginar. Así de que empezamos el podcast 170 hablando sobre los peligros de la búsqueda de tesoros. Así de que nada más me conecto, por favor compartan, háganme el favor de compartir en sus redes sociales para que se vengan a ver el programa acá a YouTube, mientras lo buscamos también para estar siguiendo sus comentarios y lo que nos van diciendo en el programa. Y fíjense que quise tomar este tema en particular por una de las publicaciones que hice hace algunos días, creo que fue el día de ayer, sí parece que fue el día de ayer, y es que subí una publicación sobre los sellos de la tumba de Tutankamón. Y fíjense que mucha gente lo vieron y algunos comentaron, algunos otros no, pero muchos estuvieron dispuestos a correr los riesgos porque sabían que había un tesoro detrás. Pero caray, será sabio, será inteligente. Bueno, saludos a los que ya están conectados. Caballero Dorado, gusto saludarte. Carlos, ¿qué dices? Gustazo verte aquí en el programa. Gusto saludarte. Saludos para ti, para toda tu familia y un fuerte abrazo a la distancia, amigo. Saludamos también a Jovas. ¿Qué dices, Jovas? Gusto saludarte. Tecuexe de Tertor también se conecta. Marilú González también. Saludos para ti, Marilú. Espero que sigan teniendo los buenos hallazgos que tienes en tu página y con tus equipos y con el TX 880 que imagino que te está yendo muy bien. Monje Crítico dice, ya llegué. Tecuaxe Detector dice, en un rato regreso, compañeros, está interesantísimo. Dice yo, no es sabio, pero nos gusta el peligro, pero no inventes. Ya les platicaré en los lugares donde ha metido Yobas. Jorge Pera o Pena, Jorge Pena. Saludos hasta Uruguay para ti. Saludos. Juan Pablo dice, hola, buenas noches, ¿cómo estás, amigo Ever? Saludos, Juan Pablo, saludos para ti. Hola, ¿qué tal? Preguntabas que cuál sería un buen tema y pensé en los mapas de tesoros. Ah, caray, me hubieran dicho, sí, fíjense que eso de los mapas de tesoros es un buen tema para platicarlo. Y es que mucha gente, bueno, lo voy a dejar para cuando lo veamos, pero está bueno eso que dices tú, Fran. A ver si lo trato la semana que viene. Porque un mapa no necesariamente es un mapa. O sea, hay diferentes tipos de cosas que pudiéramos utilizar para llegar a un lugar que fue escrito. Está interesante ese tema, ¿sí? A ver si la próxima semana lo tocamos. Dice, saludos para los conectados, dice Juan Pablo, yo tengo tesoros que no quise sacar. Ah, caray, monje, pues no te quedes con las ganas. Invita, así es. Bueno, vamos a hablar pues de este tema. Miren, quise tocar este tema por eso precisamente, de la tumba de Tutankamón. ¿Qué se sabe sobre lo que pasó con la tumba de Tutankamón cuando están por descubrir? Bueno, ya la habían descubierto y antes de abrir la tumba, esta tenía unos sellos y estos sellos estaban junto con una maldición para aquellos que se atrevieran a profanar el eterno descanso del faraón, y entonces literalmente tenía una maldición escrita, pero aún así hubo quienes se animaron a romperla y total sacaron el tesoro, y es uno de los más grandes tesoros que se han localizado hasta la fecha, que no tuvieron ningún tipo de saqueo por saqueadores o buscadores de tesoros también allá en Egipto. Pero el detalle es que después de esa expedición, de manera inesperada y de manera muy sorpresiva, empezaron a morir algunos miembros del equipo de la primera expedición que rompieron esos sellos, los que estuvieron cuando se rompieron esos sellos. Muertes ilógicas, muertes por muertes naturales, pero que al final de cuentas los llevó a la muerte. Y muchos vienen de pensar, ah, caray, Ever va a hablar de las maldiciones que tienen los tesoros y del muerto que los está cuidando y que piden un algo. La realidad es que no voy a hablar de eso porque es algo que yo no manejo, que yo no me interesa preguntar ni nada. Pero me pareció interesante plantear este tema del Tutankamón porque a final de cuentas, uno de los riesgos latentes que existe en la búsqueda de tesoros son las esporas que podemos respirar al entrar a un lugar herméticamente cerrado. Y creo que más que una maldición lo que les pasó a estas personas
precisamente fue eso. Algunos tuvieron accidentes, pero algunos que murieron por enfermedades, simple y sencillamente podemos pensar que fueron las secuelas de lo que respiraron al estar en esa tumba. Pero miren, apenas el día 6 de mayo, un hombre llamado Antonio García García, este hombre tenía 65 años de edad. ¿Y saben a qué se dedicaba en ese momento? Era un buscador de tesoros de Durango. Este buscador de tesoros dice que entró a una de las minas de Juanas en Durango, México, y empezó a adentrarse en el lugar pensando o creyendo en la existencia de un tesoro en estas minas. ¿Qué sucede? El hombre se adentra en la cueva, quizás no llevaba suficiente luz, quizás se descuidó, quizás tomó un riesgo innecesario al pasar por una ladera o por un pozo que ya estaba, él sabiendo que estaba ahí. Bueno, en realidad los únicos que lo saben son quienes iban con él. En realidad el hombre cayó al intentar encontrar objetos valiosos en el lugar y desgraciadamente cayó a un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad en caída libre. ¿Qué pasó? El hombre falleció. ¿Es o no es peligroso buscar tesoros? Sí lo es, es latente si realmente andan buscando tesoros. Y platicaremos poquito sobre monedear, que no es lo mismo, aunque otros lo digan que lo es, pero no es lo mismo monedear que buscar tesoros. Pero buscando tesoros se encuentra uno con este tipo de riesgos, accidentes mortales, quizás por descuido, quizás por diferentes circunstancias, pero este hombre apenas este mayo muere. Fue el día exactamente el 4 de mayo que fallece. Estamos hablando de que falleció hace 2 días este camarada. Bueno, no es el único que ha fallecido buscando tesoros. Alrededor del mundo ha habido muchas personas que han estado buscando tesoros, han estado intentando buscar tesoros y desgraciadamente en su búsqueda, en su afán de buscar tesoros, han perdido la vida. Miren, les voy a ir narrando de uno por uno y después vamos a sacar la conclusión al respecto. Miren, Frank Fritz, en 2024, perdón, ya les iba a hablar del de cazadores de tesoros, el buen Frank, el gordito. Bueno, no, vamos a hablar de Antonio García García, mayo 2026. Dice, este hombre de 65 años de edad muere al caer de una altura de 30 metros de profundidad en una mina de Puanas en Durango, México. Esto fue lo que leímos hace un ratito, pero miren, ya lo tenía listo y me lo borró aquí. Ok, ahí va, ahora sí. Ahí les va. Resulta que en Filipinas, no sé si han visto ustedes o llegaron a ver una serie que se buscaban el legendario tesoro de Yamashita. En la Segunda Guerra Mundial, un hombre japonés del saqueo que hizo en Tailandia y en Filipinas, todo ese dinero dicen que lo escondió en algunas cuevas y dentro de las cuevas mucho del oro que escondió lo dejó contaminado con venenos y con trampas para que nadie pudiera rescatarlo. Este hombre lo condenan a pena de muerte después cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y nunca revela el lugar exacto donde está este tesoro. Resulta que un grupo de buscadores entró sin permiso a una cueva buscando este legendario tesoro de Yamashita. ¿Cuál fue el resultado? Un joven de 21 años murió y otros 3 se quedaron atrapados dentro de la cueva. Se cree que golpearon algo que generó un humo denso, provocando envenenamiento por monóxido de carbono. Y desgraciadamente se cree que las otras 3 personas también fallecieron. Una búsqueda ilegal termina en tragedia. Otra en Filipinas, en julio de 2025, en Batasara, mismo en Filipinas. La policía confirmó que un grupo de hombres inicialmente confundidos con mineros eran en realidad buscadores de tesoros. Resultado, entraron a una cueva, la cueva colapsa, mueren 3 personas y 2 están desaparecidos durante la excavación ilegal. Otro resultado catastrófico. Paraguay, en Aregua es muy común buscar tesoros o buscar plata, pero en realidad también es muy peligroso. En el 2022, 2 hombres murieron asfixiados al usar una motobomba para extraer agua de un pozo de tesoros. El aparato consumió todo el oxígeno y a ellos les ocasionó asfixia. El triple fallecimiento ocurrió a por lo menos 45 metros de profundidad después de que quedaron asfixiados. ¿Peligroso o no? Hace rato me había mostrado también bueno, había sido de algo parecido a esto que les comentaba ahorita, pero resulta que por lo menos 2 personas
fallecieron. Estaban utilizando fue aquí en México, déjense se las busco. Bueno, resulta que por lo menos en esa, así, es en San José del Rincón, Estado de México. Y fíjense lo que pasó aquí. Resulta que 4 hombres estaban excavando en un túnel ahí en San José del Rincón. Entonces estos hombres, al creer que habían encontrado el supuesto tesoro, se les hizo fácil encender fuego, que es muy común que lo haga la mayoría, yo los he visto. Se les ocurre encender fuego. Este fuego, al no salir a la intemperie, ellos mismos provocaron monóxido de carbono porque también estaban en el dentro. ¿Cuál fue el resultado? Dice, utilizaron una bomba de gasolina en el interior del túnel para extraer según los gases, y dice, ocasionó monóxido de carbono, y el resultado fue que 4 hombres que escarbaban en el túnel murieron, y también 2 rescatistas murieron al intentar ayudar. En total murieron 6 personas. Injusto para los rescatistas, ¿no? Lo que hicieron esos hombres, injusto para los rescatistas, pero caray. Se toman muy a la ligera la búsqueda de tesoros. Sepultados en Culiacán, Sinaloa, 3 hombres de la tercera edad quedaron atrapados mientras realizaban una excavación ilegal en un predio agrícola en la sindicatura de Costa Rica. El suceso: buscaban un tesoro enterrado en un pozo de más de 25 metros de profundidad que colapsó repentinamente. El saldo fue 2 fallecidos en el lugar y 1 fue rescatado en estado grave. Joven, ¿se imaginan un hoyo de 25 metros? Miren, hace poco estaba hablando con una persona que me contactó por Facebook y me dijo que él estaba segurísimo que tenía un tesoro, pero que ya no podía seguir escarbando más porque ya iba a 20 metros de profundidad el tesoro. Yo le dije, oiga, déjese de eso, no, ya no busque ahí no va a encontrar nada. Me dijo, no, allí está y estoy seguro que ahí está, nada más que ya necesito recursos para seguir excavando. Hay gente que se obsesiona en la búsqueda de tesoros y se acarrea en su propio traje. Bueno, en Veracruz, en enero de 2023, un hombre llamado Miguel murió sepultado en la colonia Astilleros de Veracruz mientras cavaba un pozo profundo en el patio de una vivienda. Era conocido en grupos de Facebook dedicados a la compra y venta de minerales y detección de tesoros. Las paredes del pozo que cavó con la esperanza de encontrar oro cedieron y lo dejaron enterrado bajo toneladas de tierra. Este caso lo comentamos en un programa hace como unos 2-3 años. Entonces, caray, tristemente el hombre falleció. ¿Qué podemos aprender de lo que ya le ha pasado a otras cosas? Miren, en México particularmente la mayoría de las muertes buscando tesoros han sido por asfixia, o sea, falta de oxígeno. Se han intoxicado por monóxido de carbono, y esto es porque a veces encienden allá adentro algo, hacen una combustión y no se ventila, y ellos mismos se ocasionan la muerte. O también porque utilizan algunos motores a combustión, están aventando humo y ese humo ellos mismos se lo respiran y no se dan ni cuenta. Entonces, si planeamos hacer una actividad como esta de búsqueda de tesoros, en realidad deberíamos de hacerlo saber cómo hacerlo y qué utensilios necesitamos para poder hacerlo de la manera adecuada sin correr el riesgo de perder la vida buscando tesoros. Es peligroso buscar tesoros, no los quiero asustar, pero la realidad es que si no lo hacen con las debidas precauciones, puede que les pase algo que les pasó a estas personas. Los leo los comentarios y los empezamos a comentar. Dice Luis Urbi: Ever, buenas noches, saludos a todos, todas y todos. Saludos, Luis. Gusto verte en el programa Detectando. ¿Qué dices, Carlos? Gusto saludarte. A ver qué día nos vuelves a acompañar aquí en el programa. Por ahí algunos de los temas que tocas ahí en tu contenido. Marilu dice: excelente el TX880, me enamoré. El pirata, el que dice pirata. Pobre gente. Es que no alcanzaron, se acabaron rápido, por eso están enojados. Dice monje crítico: es que soy cristiano y no debo ser rico y me condeno. No, ¿qué pasó, monje? No, eso no. Fíjate que, bueno, todo depende pues de la perspectiva. La realidad es que el ser rico no nos puede condenar. Más bien cómo manejemos las cosas teniendo el dinero, porque dice la Biblia claramente que no podemos servir a 2 amos. Entonces, si tienes mucho dinero y estás esclavizado por el dinero, entonces ese es tu amo. Creo que las cosas en equilibrio sí se pueden manejar. Así de que si no quieres sacarlos tú, yo voy y los saco. Mari hoy salió a romperle el Tianzun con una de 8 reales y resellada, dice el Jovas. Oye, excelente, se me hacen unos super equipos, muchas felicidades. Bueno, están platicando ya entre ellos ahí. Fíjate que ese detalle sobre la ambición creo que no deberíamos de tocarlo en contexto. Les voy a decir por qué. Porque todos al hacer este hobby en cierto grado, en cierto sentido,
tenemos algo de ambición porque queremos encontrar un objeto valioso o antiguo o muy bueno enterrado. Entonces, cuando dicen, no, es que alguien tuvo ambición y por eso desapareció el tesoro, yo no lo creo tanto eso, porque en realidad todos llevamos cierto grado de ambición. Entonces, por ahí yo creo que no va la cosa. Pero bueno, cada quien, ¿no? Al final. Pero seguimos entonces con la plática y les digo, dice Octavio Hernández, buenas noches, saludos a todos. ¿Qué tal, Octavio? Gusto saludarte. Qué bueno verte por acá. Dice Monje Crítico, las peligrosas son las cuevas. Mira, no tanto. Hay un tema que yo no toqué aquí, pero es un tema que sonó también entre los detectoristas. Había una persona que iba monedeando, no sé qué parte del norte del país, no recuerdo muy bien. Iba con un grupo de buscadores a monedear y desgraciadamente el hombre, de repente le pierden el rastro. El hombre resbaló en una ladera y perdió la vida. Entonces, caray, como todo conlleva sus riesgos, ¿no? Pero eso fue monedeando. Cuando hablamos de buscar tesoros, pues es que también en cuevas y todo eso corre uno un peligro inminente, la verdad. Dice Carlos, dice, lo más peligroso de tesorear es estar explorando en propiedad privada o federal y que te caigan los malos. Empezar a escarbar y encontrar azogue o que se te caiga una tonelada de tierra encima. Miren, no se metan a predios donde no tengan permiso. Si es una zona federal, es una zona libre, traten de hacerlo de la manera más discreta también, porque a final de cuentas, aunque sea una zona libre o zona federal, de todos modos tiene parte un ejido ahí. Entonces, lo mejor es hacer la búsqueda lo más discreto que se pueda, y si es posible sacar permiso. Yo, la verdad, eso de andar escondiéndome y corriendo y eso, no. Una vez me invitaron a un lugar y andábamos acabando de hacer eso y dije, no, primero me aseguro que tengan el permiso adecuado, o son dueños o son familiares, pero que tienen el permiso. Si no hay permiso, yo no voy. Y de los malos, pues la realidad es que sí. Por ejemplo, yo aquí en donde yo vivo, yo no hago detección, desgraciadamente. Pero la salud de tierra es un peligro tan inminente que la gente no sé por qué no lo ven venir. Ya tienes 2 metros de profundidad, una tierra a 2 metros de profundidad que te caiga directo a ti. Estamos hablando de que ya te está cayendo por lo menos medio metro o 1 metro de tierra cúbico, 1 metro cúbico. Ya no puedes quitarte toda esa tierra de encima. Ahora imagínate si estás a 4 metros, 5 metros, ¿cuándo llega alguien a rescatarte? O sea, no es muy cierto lo que dice Carlos. Son riesgos numerados que sí se dan, que sí son latentes, y si no se tiene cuidado, caray. Juan Pablo dice, buscar tesoros, no debemos andar solos, sin menos entrar en minas, huecos en la tierra sin suficiente luz por los peligros. Miren, no relata muy bien qué le pasó a esta persona, pero es que le puede pasar lo que a mí, sufrir un accidente tonto a 1 metro de altura y casi uno matarse. Ya lo he platicado otras veces. Yo en una cerca de piedra a 1 metro de altura ya me andaba matando, literal. A ver si no me censura YouTube aquí, pero déjenles muestro. Era una cerca de 1 metro de altura y me caí de cara contra otra piedra. Me rompí los nervios del dedo meñique, me ensarté la cerca de alambres en la pierna. Tengo una cicatriz como de 10 centímetros en la cabeza. Y eso fue encima de la tierra, ¿eh? Todavía tuve tiempo para mandarle selfie a mi mujer que ya me andaba matando. Pero imagínense, o sea, el riesgo es latente, es muy latente. Entonces no se tiene que tomar a la ligera este asunto. Dice Martín Vázquez, buenas noches, Ever. Saludos a quienes se conectan. El programa desde Mioki, Chihuahua, desde el rancho. Saludos para ti, Martín. Hicieron una serie de ese tesoro en las Filipinas y la búsqueda. Sí, es el que comentaba. Y estos hombres tenían mucho cuidado a la hora de escarbar porque tenía veneno, literalmente envenenaron ese tesoro. Dice Frank, una vez tocó unos compañeros que andaban buscando un tesoro y bajaron con una soga a otro compañero. Al bajarlo, el compañero les hacía señas para que lo sacaran. Al sacarlo, ya casi había perdido. Yo he tenido por lo menos en la búsqueda de tesoros 2 accidentes serios. Ya caí de una altura de 4 metros en una cueva y que caí de 1 metro y esta tuvo todavía más fuerte.
Pero ahí va el detalle. Cuando caí de la de 4 metros traía mi casco. El casco protegió totalmente el impacto contra mi cabeza. Entonces hay que ir preparado, no para el golpe, pero sí preparado para un accidente. Dice, yo voy escribiendo mi biografía, güey, porque esto de acá está canijo. Ya ves, trampa de agua y la tierra envenenada con cobre, concentraciones grandes de sulfurico de cobre y combinado con cal antigua. Déjenles pongo en contexto un poquito. Yo voy a hacer una excavación que tenía una trampa de agua, literalmente estaba inundadísimo. Retiran el agua y entonces hay una zona verdosa, totalmente verdosa en la tierra, manchas de cal, entonces creemos que por ahí esté algo envenenado el área. Había un corazón muy claro, roto en la entrada, que indicaba que había peligro, que había trampas y parece que ahí ya las van llevando de una por una. Esperemos que logren éxito en esta exploración. Dice Frank, el conocimiento en esa cueva había mucho dióxido de carbono. Octavio saluda, dice, con el detector de gases nos marca H2S. Caray, ya tienen gases, ya tienen envenenamiento ahí. Explorando historias con Reina, saludos, buenas noches, gusto saludarte. Dice Eddie, ¿qué onda, Ever? ¿Cómo has estado? Saludos, Eddie. Dice, como tus amigos que se obsesionaron y ya veo los túneles a 20 metros y la excavación de 39 metros. Hay unos individuos que se han aventado unos pozonones. Y según ellos han sacado tesoros, esperemos que sea cierto. Dice, debemos aprender que no nos gane la emoción, así es. Dice Reina, definitivamente creo que es importante que observemos protocolos de seguridad y el sentido común también. Miren, este asunto del sentido común es cierto y les voy a decir qué pasa. A veces hay algo en nosotros que nos indica que hay peligro. Miren, he estado por lo menos en 3 exploraciones últimamente y no le hice caso a ese sentimiento de no estar contento al ir a hacer esas exploraciones. Algo me decía que esas personas no eran de fiar. Algo me decía. Y mis compañeros me convencieron de que no pasaba nada y de que todo estaba bien. Desgraciadamente no todo estaba bien. Al final nos traicionaron, se portaron súper mal con nosotros y entonces entendí que cuando tengo un mal presentimiento debo de hacerle caso y estar atento y alerta. En una ocasión le decía yo a Yoba, ¿sabes qué, Yoba? Estas personas que te contactaron, a mí me contactaron, yo los mandé a volar, ten cuidado. Y él, no, yo voy con ellos y ando con ellos. Ten cuidado, algo va a pasar. No, todo va a estar bien. Al poco tiempo también tuvo problemas con esas personas. Hay algo en nosotros que nos indica el estado de peligro. Hay que tener mucha intuición a la hora de hacer algo. Entonces, cuando van a hacer un trabajo de búsqueda, también tengan cuidado de cómo lo hacen, los peligros que se pueden enfrentar. Si está en riesgo tu vida, no, ni el tesoro más grande del mundo vale la pena que lo saques si te vas a morir. Caray, puedes sacar todo el dinero y ni siquiera lo vas a disfrutar tú, entonces ahí deja. Monje crítico dice, acá un señor mayor se le derrumbó una cueva que escarbaba de tierra muy blanda. Había supuestamente plata en piedritas. Caray, qué triste. Pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Dice, monje, dice, no nos hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Pero en el cielo los hacemos con las buenas acciones y portándonos bien. Dice Marilú, una pregunta, cuando se encuentra simbología, ¿te dice como qué es lo que está escondido o guardado? ¿No te avisa de las trampas que puede haber? Hay mucha simbología que sí te dice que está guardado, ¿eh? Hay mucha, no todo. Hay mucha simbología que sí te dice que está guardado y también hay simbología que si tiene trampa también te avisa. Pero pues todo eso hay que saberlo descifrar, pero sí hay, ¿eh? Sí hay forma de saberlo, si es que la simbología lo dice. Dice monje, yo pensé que yo me quedé sin agua en un cerro escarbando, fue horrible. Los sopilotes daban vueltas sobre mí, olían mi deshidratación. Oye, monje, fíjate que a mí me pasó una vez igual. Y todo, es lo que le digo, tiene uno que aprender de lo que uno les pasa. Por lo menos nos ha pasado 2 veces. Una vez me pasó con un amigo. Empezamos en la búsqueda de tesoros y se nos hizo fácil subirnos al cerro que está aquí cerca de mi casa. Y ahí vamos al cerro. Nos llevamos aproximadamente 4 litros de agua. Pero caminamos desde las 6 de la mañana hasta las 1 de la tarde que veníamos de regreso. Pero llevamos 1 litro de jugo de naranja, de ese que está súper dulce, el que le echan
puro colorante y un montón de azúcar. Pues, ¿qué creen? Que esa fue nuestra salvación para poder regresar y tomar agua de la que ya alguien nos había dejado en la entrada del camino. Tengo que llamarle a un trabajador y decirle, ¿sabes qué, fulano? Por favor, ven, sube a este camino, ahí está mi moto y déjame agua ahí porque, sabes, me voy deshidratando. Entonces, esa es una de las veces que he sentido intensamente una deshidratación y lo tonto que es uno al subir sabiendo que ya se te va acabando el agua. O sea, cuando íbamos ya sabíamos que teníamos poca agua para regresar y aún así seguimos subiendo, subiendo, subiendo. Y ya cuando venimos de regreso, aunque sea bajada de todos, vas a caminar y te vas a cansar. Entonces, esa nos pasó una vez, llegamos ahogándonos allá abajo, lo bueno que nos llegó suficiente agua y agua fresca, entonces nos sentimos a gusto. Vamos a una presa con varios compañeros y cometemos el mismo error, llevarnos agua, pero no llevarnos suficiente agua que estuviera a una temperatura agradable. Sí llevamos, pero caray, comimos, disfrutamos de eso, nos movemos a otro lugar después de las 2 de la tarde y entonces nos empieza a dar insolación, un golpe de calor. Una persona literalmente se tuvo que meter al agua en la laguna, mientras los demás detectaban porque el hombre ya estaba dándole el golpe de calor. Tino también estaba queriendo dar el golpe de calor. Y entonces entendimos, ¿sabes qué? Si vamos a venir a lugares así, aunque sean con agua, la humedad que evapora de la laguna golpea demasiado fuerte. Volvimos a ir una tercera vez y ya íbamos más que preparados esa tercera vez. Gracias a Dios ya nos llevamos carpa, ya nos llevamos agua fría, nos llevamos hielo, suficiente agua, refrescos y todo para estarnos hidratando. Pero es lo que les digo, si uno se toma la ligera, y eso no era búsqueda de tesoros, andábamos monedeando. Si uno se toma a la ligera la búsqueda, incluso la monedeada, puede costar caro, Una insolada, la gente de insolación llegan a perder la vida. Caballero Ever, algo fuera del tema, entonces no. ¿Me puedes explicar y la ionización y qué opinión nos das de la pistola iónica de Technology Kiwi? Yo les voy a decir la mera verdad. Y yo, como yo les dije, aunque yo las venda, yo les voy a decir lo que es mera verdad. Yo no la he sabido utilizar, así definitivamente. He visto otro camarada que por ahí anda detectando los cables de la luz, pero yo para qué quiero detectar los cables de la luz. Yo lo que quiero detectar son tesoros. Entonces, no logro, no sé si es mi mal manejo del equipo, que no ha habido un tesoro cerca, pero en realidad yo no he podido utilizar esa pistola iónica. Así de que si alguien me preguntara qué equipo me recomienda, yo no le recomendaría una pistola iónica, porque no quisiera que después me hablara para decirme, oye, no le entiendo, no sirve. Yo la verdad, preferiría venderles algo como por ejemplo el TM2 que trae esa función integrada y pues que practiquen con ella, ¿no? Pero yo no les vendería una pistola iónica, no se las escarbamos una anomalía de un sensor iónico que me la dio tanto el iónico mío como me lo dio el de otra persona con otro equipo X y no sacamos nada, sacamos una piedra. Entonces sobre lo iónico creo que no va por ahí, salvo que se escucha que son las esferas del dragón. Lo que andas buscando. Dice Carlos, ¿escuchaste de algún detectorista alcanzado por un rayo? Los detectores son imanes de rayos. Creo que y busqué información sobre accidentes y no vi ninguno, fíjate. No vi ninguno que lo haya alcanzado alguien un rayo. Si te la sabes, cuéntanosla. Dice Octavio Hernández, lo más común en las cuevas son los animales que viven ahí. Mira tú, Octavio, la verdad que no nos hemos encontrado animales más que murciélagos y alguna que otra araña peligrosilla que son venenosas, pero hemos andado muchísimas cuevas, pero creo que el peligro más latente es el guano del murciélago. Avienta muchas esporas y si no tenemos cuidado, eso sí es delicado y es peligroso. Creo que más eso en la humedad que causa el guano y pues meterse con guantes y con una máscara si va a andar uno en la cueva y suficiente luz, eso sí es importantísimo en caso, porque el peligro ahí está. Una mordedura, no, fíjate que no hemos visto ninguna serpiente. Sí vimos arañas violinistas en una cueva que nos metimos y estaban feas. Dice Jovas, en la simbología, si no están movidas los marcadores, te avisan de todo, tanto las trampas como lo que está guardado, así como la posible profundidad. No todos los símbolos traen esa información, pero sí, cuando está completo el mapa, sí. Pero cuando no está completo, no trae toda esa información. Dice Reina, lo digo, lo sostengo, lleven sal siempre en las exploraciones, azúcar es energía rápida.
El protocolo de seguridad aquí en el desierto es lleva agua en el momento que te bajas a la mitad de tu reserva. Ahí te devuelves, no hay negociación que va. Fue lo que nos pasó a nosotros. Ya sabíamos que no íbamos a volver con suficiente agua y nos fue mal, nos andaba yendo mal. Dice, es conveniente, Martín dice, es conveniente seleccionar bien lo que llevamos de comer además del agua. Sí, también. Fíjense que lo que hicimos en esa ocasión, llevamos a comida para desayunar y comer. Entonces, cuando ya comimos, pues el detalle es que si comes quieres tomar agua, entonces también se convierte en una situación media. Pero sí, llevábamos suficiente comida para ir y para regresar. Esa sí no nos hizo falta, fue el agua. Dice Reina, correcto Martín, ideal son semillas y nueces, sal, cosas como carne seca. Sí. Y más cuando se va a aventar más de un buen ratito, ¿no? Pero yo creo que el agua, por sobre todo, uno puede aguantar sin comer, pero llevar agua suficiente a un lugar donde va a estar desértico, prevénganse, no se confíen incluso si hay agua cerca. Y si sí hay agua cerca, pues entonces traten de llevar algo que los pueda purificar el agua. Una vez, y no aprende, dije aquel, una vez también subí a este mismo cerro, pero en esa ocasión literalmente había comprado mi primer detector y me subí con una persona a lo puro loco sin llevarnos agua. No llevamos agua, llevamos 2 litros de agua para 2 personas. Pero estaban las lluvias. Entonces de regreso había algunas charcas ahí que se habían hecho de las lluvias. Y me dio mucha indigestión, la verdad me enfermé muchísimo del agua que tomé, aparte de que se pueden venir otras enfermedades, pero cuando no queda de otra, pues hay que darle, ya se cura uno la enfermedad en vez de curarse ¿cómo se llama? Una insolación. Entonces, ahí se sopesa el asunto. Dice Ever, ¿qué pasó con el tesoro del Sendero del Rey? ¿Sigue oculto o ya lo encontraron? Hoy subí otra parte, mañana subo el que sigue. Es que miren, la verdad, este fin de semana estuve ocupadísimo, desde el domingo hasta el día miércoles estuve ocupadísimo, no subí contenido del que ya tenía programado para subir y no continué con lo que estaba compartiendo. Está buena esa historia, es bueno que lo vean, después lo voy a subir completo para que sepan cómo es que fuimos a dar con ese lugar. Pongan mucha atención, voy a ponerlo completo, explicado, voy a hacer algo de narración, voy a hacer un video completo explicando cómo en menos de 100 metros dimos con un lugar de un guardia. Dice Reina, si te fijas, Ever, todas son fuentes de energía y sal. Sí. Dice, yo recomiendo una mochila de hidratación, la bolsa la llenas de agua y métela al congelador, ahí puedes llevar otros 2 litros de agua y puedes hacer más litros frescos. Así es, yo traigo Camelback. Cuando salgo traigo Camelback. Y sí me aguanta para subir y no la va uno cargando como si fueran a llevar una botella. Eso sí lo recomiendo, una Camelback para que puedan traerlo. Karen dice, claro, buonasera. Dice, lo más fácil, dice Rey, lleva yodo en tu equipo o tabletas purificadoras o un popote que fil. Pero ya quieren ustedes irse menos ya de día de campo, no puedes ir y venir el mismo día. Se quieren llevar electro. Es para ir y regresar el mismo día. Caray, pero bueno, a resumidas cuentas, lo que queremos con esto es concientizar que la realidad es que la búsqueda de tesoros sí encierra un peligro latente, sí es peligroso buscar, pero es peligroso como cualquier otra actividad que puedes hacer. Puedes ir a hacer caminata, te puedes torcer un pie y caerte, puedes ir a correr y también puedes tropezarte y caer. O sea, infinidad. El senderismo también es un hobby que también se ha hecho muy popular últimamente. Y caray, la gente puede tropezar en alguno de los senderos que va y tener un accidente y también es no válido, pero puede suceder, ¿no? Entonces, al igual que todos esos, creo que el hobby de la búsqueda de tesoros le podemos añadir otro puntito más de riesgo por las situaciones que se pudieran dar en particular, como gases, envenenamiento, el colapso de los pozos que estamos haciendo, escarbando, meterse a cuevas donde no sabemos qué lo hay, animales, como decía Octavio, los animales nativos del lugar, murciélagos, el guano, quizás si hay un tesoro realmente, ¿qué tal si lo envenenaron? O sea, hay infinidad de riesgos que hay en la búsqueda de tesoros que le podemos añadir a que no es un hobby normal y corriente. O sea, tienes que estar consciente de que te puede pasar algo cuando buscas tesoros, pero no atemorizarte, sino prepararte para lo que puede venir y saber qué hacer, ¿no? Dice Chaquito, hola Ever, ¿qué tal? Saludos Chaquito, saludos para ti. Luis Zúñiga dice, ¿qué tal?
Oiga, quería preguntarle, ¿por qué deja de pitar el aparato cuando ya casi estaba por sacarlo? ¿Qué aparato traías, Luis? Ese también es el peligro de que se nos pierda lo que traemos. Cierto, vas por un día, pero es que es súper importante ir preparado con cosas básicas. Se sugiere 10 necesidades básicas a cubrir y yo necesariamente son cosas que no necesariamente son cosas que hacen bulto, pero cumplen su función. Mire, yo les voy a decir qué llevo yo y qué dejo en el vehículo cuando voy a regresar, para que se den una idea. Mire, por ejemplo, esta última vez, esta exploración que hicimos, nos preparamos con suficiente agua porque sabíamos que nada más íbamos a estar mañana y tarde y cuando ya el agua se está terminando tenemos que regresar. Entonces, ¿qué dejamos en el vehículo? Dejamos suficiente agua fresca, llevamos una hielera, llevamos un termo con agua para cuando lleguemos podernos hidratar completamente. Es un error también llevar muchísimas cosas a un lugar donde vas a estar caminando mucho. Es una carga innecesaria. Bueno, al menos yo así lo considero. Es una carga innecesaria cuando no vas a hacer un camino tan largo. Yo por lo general los caminos que trasladamos son de unas 1, 2, 3, 4 horas. Este sendero que seguimos este fin de semana anterior, caminamos desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde más o menos, pero con eso fue suficiente para cansarnos, terminarnos el agua que traíamos y regresar a rehidratarnos. Eso es lo que tiene que aprender uno, más que llevar todo lo necesario, es aprender cuándo debes parar. O sea, cuándo parar para regresar a rehidratarte y hacer lo que tienes que hacer. Porque si no lo haces, ahí sí vas a correr un peligro. Todo lo que menciona Reina es bueno tener, pero a veces no hay que sobrecargarnos en las búsquedas, porque tomen en consideración el senderismo es una cosa y la búsqueda de tesoros es otra. En el senderismo sí tienen que llevar su mochila cargada, porque nada más van camine y camine y camine. En el caso de la detección de metales, uno va haciendo sondeo, que es un trabajo extra. Si encuentras un tono, vas escarbando, entonces uno se va, pues llevar una carga adicional, pues no es, para mí no es recomendable llevar una carga adicional. Sobrecitos y cosas así, que como dice Reina, no son tan bromosos, es recomendable, pero si vas a hacer senderismo, llévate todo lo necesario, porque si te tuerces un pie ahí arriba, vas a ocupar todo lo necesario. Pero para mí, en mi caso, siempre llevamos suficiente agua. Esa es la clave para nosotros, llevar suficiente agua. No llevamos alimentos, todo queda en el vehículo. Para cuando regresamos nos hidratamos y también comemos algo que también nos regrese energías. Esa es mi recomendación de lo que yo hago, pero tomen en consideración también las otras recomendaciones, porque al final de cuentas en la multitud de consejeros dicen que hay logro, ¿no? Entonces, lo que estuvieron comentando, perfecto, y sigan los consejos de quienes hacen ese tipo de Eve, en su experiencia, ¿qué nos recomienda? ¿Es mejor el TM2 o el BH9 de Technology Kit? Allí no te puedo dar un ganador, te voy a decir por qué. Porque el TM2 tiene funciones buenas, que son autónomas, pero el BH9 tiene más sensores y te va a dar más información. Entonces, más bien debes de ver qué te sirve a ti más. Ocupas un equipo que te haga abarcar más espacio en la búsqueda y que te dé más información, o quieres un equipo más moderno, que tenga más funciones. Ahora sí que lo que tienes que pasar sobre la balanza es qué quieres, porque en realidad los dos equipos son buenos, pero los dos son cosas diferentes. O sea, no tienen punto de comparación uno y el otro, son cosas diferentes. Dice que un amigo se metió a una cueva y sacó una momia para un museo y a los 3 meses murió por hongos de cueva en el pulmón. Tenía caray. No, simplemente las esporas que tuvo que haber tenido la momia. O sea, sí, simplemente la momia. O sea, lo que podía contener la ropa, si estaba con vendajes, me imagino que haber sido Sudamérica, esa momia, caray. Sí, lo creo que le haya pasado eso porque se expuso a mucha contaminación. Y eso es lo malo, exponerse uno a tanta contaminación. Desgraciadamente, pues pasan ese tipo de accidentes. Y pues, aunque no querramos, al final de cuentas, todo es decisiones. Y entonces lo que quiero hacer con este tipo de programas es concientizarlos a que nuestras decisiones sean basadas en hacerlo lo mejor que se pueda y con toda la posibilidad de que se haga sin correr ningún riesgo.
Dice Chaquito que él se lleva a la puerta del carro para cuando hace calor bajarle el vidrio. Ya te imagino con la puerta allá en el cerro. Bueno, pues me dio muchísimo gusto saludarlos. Me despido de ustedes como siempre, agradeciéndoles que están aquí al pendiente del programa, que se siguen conectando, que comparten sus opiniones conmigo y por sobre todo son parte de esta comunidad que gracias a Dios seguimos creciendo y creciendo y creciendo. Estamos a punto de llegar a los 550,000 en Facebook, ya arriba del 500,000 y pasadito. Ya estamos sobre los 52,000 en TikTok, ya estamos en los 50,000, no 59,000 en TikTok, 50,000 en YouTube y casi los 2,000 en Instagram. Así de que me siento muy contento por el apoyo y por esta bonita comunidad que tenemos y que tengo con ustedes. Así de que no me queda más que despedirme y agradecerles como siempre y como cada viernes ser parte de este proyecto. Y como les digo cada 8 días, la verdad es que si a ustedes les gusta hacer la detección metálica y les gusta buscar tesoros, también hagan de la búsqueda de tesoros una aventura. Nos vemos para la próxima. Gusto saludarlos y nos vemos el próximo viernes con otro podcast de la detección metálica.